Un, ¿cómo era? 3, 2, 1. 3, 2, 1. No sé. 3, 2, 1. Hola, 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 amigos de la taberna de Tannhauser. Hola, Juan. Hola Juan. Hola, bienvenidos otra vez a la taberna de Tannhauser. Hoy traemos, os voy a decirlo, de todos los programas, que no significa que los demás no los haya disfrutado, que los he disfrutado, no os podéis imaginar cómo. Este es quizá uno de mis favoritos, porque para mí quizá haya pocos autores que se hayan dedicado al tema de los robots, quitando a Lehm. Alguna cosita hay por ahí, algún otro autor, pero... Bueno, le hizo algún relato, pero mi punto de comparación con Asimov. Asimov y los robots. Es casi un género. Para mí sí. Para mí sí. De hecho, tiene tanto espacio que vamos a intentar explicar un poco de qué va la vaina. ¿Vale? Voy a hacer primero una pequeña sinopsis de lo que es, o lo que dentro de los seguidores del doc, del señor Asimov, entendemos como la serie de los robots. Hay una serie de libros, una serie de novelas completas, que surgen de lo que vamos a contar nosotros ahora después, que es la precuela, que son los relatos, los cuentos cortos de robots, en los que él pues, va contando pequeñas cosas, pequeñas historias y tal. Pero esto es solo una parte, una pequeña parte, de lo que sería el universo robot de Isaac Asimov. Entonces, esta historia empieza con Yo Robot. El siguiente libro, Bóvedas de Acero, muy interesante, ya hablaremos de él en el siguiente. El Sol Desnudo, que es la antítesis de Bóvedas de Acero, porque son los mismos personajes. En un momento, en Bóvedas de Acero están en la Tierra y en El Sol Desnudo están en Aurora, que son, ya explicaremos por qué, pero son el día y la noche. ¿Vale? Los robots del amanecer, Robots Imperio, que está dentro de la saga de la Fundación. Este más famoso, seguramente lo habréis oído, Robots Imperio. Y luego está el robot completo, y hay otros 3, Madre Tierra, que yo no sé si voy a desvelar algo importante o no, pero durante casi toda la Fundación se está hablando de que el origen de la humanidad es la Tierra, pero que la Tierra, hay un mito que dice que la Tierra tuvo que ser abandonada porque era radiactiva, porque se había convertido en radiactiva. Hay un libro de Asimov en el que explica por qué la Tierra es radiactiva y todo eso, ¿vale? Si tenéis interés. Yo creo que es Madre Tierra. El robot completo es de lo que vamos a hablar hoy. Luego está Mirror Image y el resto de los robots, ¿vale? En el robot completo es una historia de 21 relatos. Perdona, lo primero que quería yo recordar es que Isaac Asimov es el autor de las 3 leyes de la robótica. Es el padre de las 3 leyes de la robótica. Que os voy a leer rapidito, es muy cortito. Esto no solo es ficción, esto se aplica a la robótica. Las 3 leyes de la robótica, y decía, la primera ley: un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Ley 1. Esta es la ley 1. Ley 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Es decir, yo no le puedo decir a un robot que mate a otra persona. Mata a Juan, porque el robot va a decir tu padre. ¿Vale? Y tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Como veis, 3 leyes muy sucintas, pero que es que yo creo que no se podía haber hecho mejor. O sea, es que tampoco hace falta mucho más, bueno, al menos hasta el día de hoy. El propio Asimov, los que conocéis un poco más la historia, sabéis que él hizo una ley 0. Bueno, luego, ahora voy a... porque hay un relato que trata de la primera ley también. Eso es. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a ver en los cuentos de robot de Asimov? ¿Qué es lo que vamos a ver en las historias de Asimov sobre todo esto? ¿Qué es lo que tiene que ver los robots? Las 3 leyes de la robótica y cómo se interactúa con ellas. ¿Vale?
hasta el punto en el que no haya conflicto, porque siempre la palabra es un robot, en la segunda ley, siempre tiene que obedecer a un ser humano, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe de mantener su supervivencia siempre y cuando esto no entre en conflicto con la segunda ley y con la primera ley. ¿Vale? Siempre es, ¿qué es el conflicto? La palabra conflicto es la piedra angular. Es decir, la primera ley es la primera, la segunda va a entrar en función después. Ahora vais a entender cuando contemos algún cuento, en concreto, Círculo Vicioso, habla precisamente de eso. Hay un relato muy cortito que es Primera Ley. Primera ley. Que habla precisamente de la primera ley de la robótica. No os lo voy a desvelar, pero deciros que el conflicto, es decir, qué pasa cuando un robot entra en conflicto con la primera ley. Y esto se reproduce en otros relatos de Isaac Asimov. De hecho, en Yo Robot, creo recordar que también había conflictos con las leyes de la robótica. Cuando veáis, por ejemplo, se me ocurre Robocop, que hay un robot, el malo, en la segunda de Robocop. El que no escucha cuando cae la pistola y se carga a todos los que había ahí. Exactamente. Esa escena me impactó. Sí. Pues tener en cuenta que... ¡Suelte el arma! ¿Qué he soltado? ¡Suelte el arma! Y el tío diciendo ¡ah! Y se los carga. Pues veréis que esto entra totalmente... Eso sí que entra en conflicto con las leyes de la robótica, porque un robot nunca puede hacer daño a un ser humano, al menos conscientemente. Por accidente, pero conscientemente no puede hacer daño. Voy a contaros una pequeña historia. Hay uno de los relatos de robots que está dentro del robot completo, que se llama Círculo Vicioso, ¿vale? Entonces, supuestamente, el ser humano, en su escalada, ya hemos dicho más de una vez que el ser humano va a intentar hacerse con el sistema solar, fundamentalmente por los recursos. Bueno, pues hay unas minas en Mercurio, ¿vale? Hay unas minas, y esas minas llevan abandonadas 10 años y una empresa decide poner otra vez en marcha, en actividad, esas minas. Problema que tiene Mercurio. Mercurio está muy cerca del Sol. Es el planeta más próximo al Sol. Eso es. Entonces, la cantidad de radiación soportable por el ser humano es muy poca. Somos muy poco resistentes a la radiación. Es uno de los problemas que tenemos precisamente cuando salimos al espacio. Que la atmósfera a nosotros nos está protegiendo el campo magnético, los cinturones Van Allen, el campo magnético de la atmósfera que tenemos nos protege. En Marte o en la Luna, por ejemplo, estamos muy expuestos. En una nave espacial también lo estamos, ¿vale? Esos astronautas que salen de la atmósfera tienen un riesgo. Una de las virtudes que tienen los trajes espaciales es que son capaces de reflectar ciertos tipos de radiaciones, pero no todas, ¿vale? La radiación cósmica es una radiación bastante complicada. Pues imaginaros en Mercurio la radiación con unos trajes especiales que no me acuerdo que eran ISO no sé qué, que dice Asimov, unos trajes especiales, super bestias. Los trajes permitían al ser humano estar como 3 minutos fuera de la atmósfera de Mercurio. ¿Qué ocurre? Pues que se van para allá y llevan un apuntillamiento. Un apuntillamiento. Vamos allá. Para los que digáis, 3 minutos solo, un dato real. Cuando estalló Chernóbil, para limpiar el tejado de la central nuclear... Estaban 90 segundos. 60-90 minutos de turno. 90 segundos de turno. Los soldados con trajes especiales de plomo y solo podían estar 60-90 segundos. Era el turno, era el tiempo que tenían cada soldado para limpiar lo ya no que podía volver a pudiera, subir. Y se iba y ya no subía. Había un tío con un cronómetro y lo cronometraba. Para que veáis que no es ninguna exageración. Bueno, es casi una exageración, 3 minutos. Es decir, 3 minutos, hablando de radiación, es una barbaridad. Y estamos hablando de la radiación solar a la distancia a la que está Mercurio del Sol. Exactamente. Está al ladito, está pegado. Bueno, pues ponen en marcha estas instalaciones. Entonces se llevan un robot, que el robot está preparado para resistir
más radiación que el ser humano. En cuanto a tiempo, una barbaridad, pero también es susceptible de ser dañado por esa radiación. Entonces, cuando están allí, tienen un accidente, tienen un problema. Resulta que para poder refrigerar toda la base, toda la estación, que fue uno de los problemas que había tenido la primera misión que estuvo allí, esos primeros mineros habían tenido un problema porque les faltaba selenio, ¿vale? El selenio se utiliza en refrigeración, ¿vale? No en la refrigeración que nosotros conocemos, pero sí tiene un cierto poder refrigerante, ¿vale? Lo dejamos ahí, no vamos a entrar en la parte técnica de por qué el selenio es refrigerante y demás. Vale, entonces, hay un depósito de selenio. Y resulta que el jefe de la expedición le dice al robot, que se llama Speedy, es SPDI-13, pero ellos le llaman cariñosamente Speedy. Y le dice a Speedy, vete a tal sitio que hay un depósito de selenio, excavas y te vuelves. Ellos llevan un rato esperando y de repente se dan cuenta de que el robot había llegado a un punto en el que no avanzaba y estaba haciendo círculos. Se volvía a la base, volvía a intentar ir, se volvía a la base, volvía a intentar ir, se volvía a la base, volvía a intentar ir. Y decía frases inconexas, como si su cerebro se estuviera deteriorando por la radiación. Llevaba mucho tiempo expuesto. ¿Qué ocurre? Se dan cuenta de que no solo es como se le da la orden al robot, o sea, no solo la orden, sino la forma, es muy importante. Este le dijo al robot, Speedy, vete a tal depósito y coge selenio. A Speedy el selenio también le afectaba. Entonces él se iba acercando al depósito de selenio y entraba la tercera ley. Decía, un robot no puede ser dañado. Claro. Retrocedía hasta el punto en el que decía, ya, pero yo tengo que socorrer a mis seres humanos. Y volvía hacia adelante, ¿vale? Entonces su cerebro llegó un momento que entró en conflicto total entre ir y cuando la tercera ley tenía más peso, volvía para atrás. Esto es. Y volvía a ir, y volvía a ir atrás, y volvía a ir. Entonces, este cogió, se puso un isotraje súper la pera María Elena, salió fuera, esos 3 minutos se fue a Speedy y le dijo, que vayas a por el selenio, que nos morimos. Y dijo Speedy, ahora lo he entendido. Y se fue a por el selenio. Le faltó imperatividad, claro, en la frase. Que es que le si dijo, no nos morimos. Speedy, vete ahí al bar y pides unas cervezas. A Speedy la cerveza le hacía daño y decía, pues, que no hay que beber. Claro. Y volvía y decía, ya, pero me la han pedido. Ya, pero no. La orden tenía que tener más peso. Sí, la primera ley que la tercera ley. Vais a encontrar mogollón. Claro, esto lo que habla es de que no solo Isaac Asimov se inventó las leyes, sino que estudió también los posibles conflictos que podían provocarse entre esas mismas leyes, situaciones en las que... Os vais a encontrar mil casos. Es decir, recuerdo un cuento, no recuerdo el título, pues probablemente fuera La mano de no sé qué, porque tenía que ver con los 5 dedos. Resulta que había un robot que manejaba a 6 robots satélites como si fueran una mano. Pero al robot le habían diseñado de manera humanoide. Entonces, el 6º robot se volvía loco. Y es que alguien descubrió que es que la mano tiene 5 dedos. Entonces, que para manejarlo, tiene que manejarlo cada dedo como si fuera un dedo de su mano. Y él lo manejaba, pero al tener un 6º, no sabía qué hacer con él. Y chocaban, acababan chocando y emparramándose, porque el 6º dedo no sabía manejarlo. O sea, él manejaba todo y era como, ¿y qué hago con este? ¿Sabes? Era todo así. Claro, decías de Stanislav Lem. Stanislav Lem sí que tiene algún... En El Invencible. Lo he comentado, en El Invencible. Luego tiene un relato corto que se llama Terminus, que a mí me encanta. Terminus. Lo que pasa es que, es lo que hemos dicho antes, lo que sí es cierto es que Isaac Asimov es que no tiene 1, ni 2, ni 3. Es que es una saga entera, es ya que decimos... Toda la base de las fundaciones tiene que ver con los robots. Claro, es que por eso te decía que era un género casi. Hay 2 elementos fundamentales en la obra de Asimov. 2 elementos. Uno, yo creo que lo he dicho ya en varias ocasiones, que escribió El fin de la eternidad para dejar
al ser humano sin más razas alienígenas. En el fin de la eternidad se cargó a todos los alienígenas porque él solo quería manejar humanos. ¿Vale? Y ahí desarrolla su realidad. Y en esa realidad hay una guerra contra los robots, pero los que rigen todo eso es algo que os voy a contar a continuación. Estamos a día de hoy rodeados de robots. Es decir, tú te metes en una fábrica de lo que sea, de coches o de ladrillos. La robótica a día de hoy. Claro, es decir, y hay un montón de robots. Y hay de todo tipo, hay robots de cocina, es decir, hay un montón de robots. Y hay una historia... ¿Hemos dicho de dónde viene la palabra robot? No, es polaco. Sí, es robota, que es trabajo en polaco. Robota, que es trabajo. Es decir, es un ser, digamos, construido para trabajar. Desde los inicios, digamos. Bueno, pues en Sally, por ejemplo, el robot es un coche. El robot es un coche. Un Tesla cualquiera. Los robots que están aquí ya a la puerta de aparecer, pues sean los coches autónomos. Y una vez más, Isaac Asimov se anticipa con Sally, porque el coche es muy autónomo, digamos que demasiado autónomo. Y hasta el punto de que el protagonista se enamora de él. Claro, esto es. Creo que esto ya lo he dicho en otro programa. Que sí, hablamos de Sally en su momento. Claro, y me recuerda a Christine. Me gusta recordarlo porque es muy parecido. No digo yo ni muchísimo menos que Stephen King se haya copiado de Isaac. No tiene por qué. O sea, puede ser una idea original, teniendo en cuenta sí. que Stephen King dice, oh, ese libro me mira. Sí. Oh, ese bote diabólico. Bueno, Stephen King, Isaac Asimov era una persona normal. Stephen King no. Stephen King es... Bueno, ahora hemos perdido a todos los seguidores de Stephen King de golpe. No, cuidado que yo no tanto, ¿eh? Yo soy un fanático de Stephen King. Yo no tanto, pero Carlos, sí, no le toques a Stephen King. No, yo soy un fanático de Stephen King. Yo hago esa broma siempre porque de hecho me da lástima que no haya escrito ciencia ficción. Yo no recuerdo ninguno así de ciencia ficción pura para incluirle en el podcast. A mí me parece... Porque es un autor que me parece fantástico. A mí me parece, Stephen King me parece fantástico. Yo tengo un problema con el terror, lo he dicho 1000 veces. Y luego aparte es que Stephen King, pues bueno, no desvelo nada si digo que era cocainómano, alcohólico, tuvo unos añitos complicados. Entonces, pues claro, eso te deja huella. Sally. Ya no obtengo tanto placer de mis coches como antes. Últimamente me doy cuenta de que empiezo incluso a rehuir a Sally. Es la historia de un amor y de un desamor. O sea, en el fondo, a ver, las historias, cuando se cuentan, tú puedes estar contando historias de robots, pero al mismo tiempo puedes estar contando una historia de amor. Claro. Que es lo que ocurre pues con casi todos los autores y casi todos los libros, películas y tal. Solamente remarcar eso, quería remarcar que los robots, cuando hablamos de robots, no solo tenemos por qué hablar de robots humanoides, sino de cualquier tipo de robot. Tengo 3 ejemplos de lo que son, la parte quizás los extremos, porque el tema de los robots ya hace muchísimo tiempo que los leí y tal, y refrescando la memoria me acordé de ciertas historias. El primero es muy curioso porque se llama Amor Verdadero. Entonces, en Amor Verdadero hay una cosa, os voy a spoilear el tema y además os lo voy a contar, ¿eh? O sea, Amor Verdadero ya no penséis en leerlo porque lo voy a contar yo como si fuera vuestro colega. Un programador de Multivac, ya no sé si habéis oído hablar de Multivac, que es el internet de la época, es un ordenador, super mega, se me acaban los apelativos para Multivac. Bueno, pues Multivac funciona con pequeños programas que están satélites que le sirven como extremidades. Decide programar a uno de estos programas que están por ahí rulando, que estaba ahí como para ello, dijo, va, te voy a dar una utilidad. No tengo pareja. Me voy a hacer un Tinder de Multivac. Diga el tío y reprograma a Joe para que le empiece a buscar pareja. Joe le pide más o menos cuál es su forma física, su tal, su edad, su no sé qué, sus datos. Un poco como lo que te hacen en cualquier página de citas, ¿no? Te hacen un perfil y buscan perfiles que puedan encajar contigo. Entonces esta así de primera le encuentra 253 match, o sea, conexiones con chicas que a él le pueden gustar, le pueden atraer físicamente. Y en ese momento
el programador y el programa caen en que no solamente es la atracción física, luego tiene que haber una conexión, ¿vale? Tiene que haber algo más, tiene que haber unas inquietudes, tiene que haber una forma de entender la vida, tiene que haber ahí un propósito, una profundidad. No, el amor no es solamente esa atracción física. Y ellos caen en cuenta de eso. Entonces empiezan a buscar esas personas que le pueden ir al programador. Pero el programa, por el camino, va aprendiendo lo que significa el amor. Hasta el punto de que estos, el programador y el programa, muchas veces están al límite de lo legal. Atraviesan esa delgada línea 3 o 4 veces. En esa búsqueda, Joe, que es como se llama el programa, encuentra a la pareja perfecta del programador. Pero hay un giro dramático en la historia. Que Joe se enamora de la chica y le denuncia, y ya el programador acaba encarcelado por haber programado al programa para que se saltara la ley, y el otro se queda con la chica, el programa, ¿vale? Esas son las cositas que tiene Isaac Asimov, ¿vale? Que son muy peculiares. El hombre del bicentenario. No puede faltar el hombre del bicentenario en el primer programa Sí, de esto... robot de Isaac Asimov. Llevado al cine por Robbie Williams, a mí personalmente no me gustó. Él como actor me parece increíble, pero el actor no hace solo la película. Es que el problema que tiene Robin Williams, que yo creo que no es actor, es cómico. A mí la caracterización ya ahí es como si fuera Goma Eva, me dolió. Sí. Bueno, esto es un problema que tienen también muchas películas. Tú ves Planeta Maldito, por ejemplo, y los efectos especiales... Pero entiendo los problemas especiales, claro. los efectos especiales de Planeta Maldito perfectamente, están llevados al extremo. O sea, a nadie se le escapa que dentro de C3PO hay un tío. Claro, por eso te digo. Pero no de Goma Eva. Ya, sí. Si entiendo lo que quieres decir, que te saca un poco de la historia y no es lo que uno espera. En cualquier caso, si queréis echarle un vistazo, Robin Williams, que creo que sabéis quién es un actor, ya falleció. Yo no le tengo como actor como tal, creo que es cómico, es decir, para trabajos cómicos sí me cuadraba. En otros trabajos que le he visto que no eran tan cómicos, a mí no me termina de cuadrar. Pero bueno, esto ya es una opinión personal. Sí, no tiene por qué gustarte. O sea, no... Bueno, en cualquier caso, pues el hombre del bicentenario, este es un poquito más extenso. Es que tiene que ser extenso, porque lo que plantea el hombre del bicentenario, el trasfondo del hombre del bicentenario es complejo. Es un relato... El bicentenario son 200 años, es la historia de un robot durante 200 años. Y durante esos 200 años, ese robot es la historia de un robot que quiere tener los mismos derechos... Quiere ser reconocido como ser humano. Como ser humano. Porque es Asimov, pero esto daba para... No para un libro, daba para una trilogía. O sea, pero Asimov encara muy bien... Lo que pasa es que lo resume muy bien. El tema social, el tema jurídico... Claro, por eso... Lo resumen muy bien, ¿eh? Yo creo que está muy bien traído. A ver, seguro que algún jurista me dirá que no. Bueno, estamos hablando... A ver, yo siempre cuando hablamos de libros, películas, series, yo siempre tengo... Porque siempre alguien dice, pero es que esto está muy mal hecho porque no sé qué. A ver, los autores se conceden licencias poéticas, que se dice. Está claro que tus ojos no son azul cielo. Está claro, ni tus uñas son las estrellas... Los míos son verde charco. Todo lo que es el tema jurídico, yo creo que está muy bien traído, el debate. El debate, sí, pero por eso te digo que habrá juristas que digan, no, es que esto no puede ser porque la ley de no sé cuál... A ver, que no se trata de eso. Sí, pero que ese debate lo tenemos a día de hoy. Dentro de nada claro. Las rumbas van a tener que tener matrícula, porque el otro día me dijo una amiga que se le había escapado una, había abierto la puerta y le había pillado un coche. Parece la noticia... Porque todavía me estoy riendo, dice, estamos con lo de la rumba. Hombre, parece una noticia del mundo. No, te juro que estábamos tomándonos un café en Aranjuez y estábamos hablando, la rumba, no sé qué, no sé cuánto, porque mi madre tiene una anécdota con una rumba también muy graciosa. Cuando se paró la rumba y fue buscando el cargador, se me queda mirando y me dice, ¿cómo sabe dónde tiene que ir a beber, No. Me dejó... Había que hacer también un
un catálogo o un libro sobre la relación entre rumbas y gatos, Sí, que es también sí, muy sí, interesante. sí, es muy bueno. Es también muy interesante. A mí del hombre bicentenario sí me gustaría hacer una pequeña aportación. Lo que hace realmente el hombre del bicentenario es que se va quitando elementos robóticos y va metiendo elementos biológicos. Bueno, eso sí lo hemos visto en más de una ocasión. ¿Vale? Él va mejorándose y a la vez ayuda a todas aquellas personas que tienen problemas con ciertos órganos. Él hace un desarrollo tecnológico para que esas personas pues, puedan tener algo que está entre lo biológico y lo robótico, pero que puede usarse, como a día de hoy, estamos hablando ya de imprimir órganos y demás, pero a nadie se le escapa que puedes llevar un corazón artificial, ¿vale? O un pulmón artificial. Hay un momento en el que te das cuenta que Asimov, lo que yo decía, que él a sí mismo se pone trampas, hay una cosa que siempre tiene en cuenta, que por el tema de los estudios de biología, de bioquímica y todo el rollo, él siempre tiene en cuenta las variantes que pueden ocurrir. Sí, claro, sí. Está claro, con las 3 leyes de la robótica Pues, y luego los conflictos que puede generar. Resulta que en un montaje de un robot positrónico se da algo muy curioso. Igual que tú contabas, ¿te acuerdas la historia del robot que era capaz de hacer esas imágenes con música y demás, el viso sonoro y demás, y que cuando le arreglan pierden toda la posibilidad de hacer algo genial? Bueno, pues aquí se da algo muy curioso. De repente montan un robot positrónico, estamos hablando de unas variaciones nanométricas, es decir, de millonésimas de milímetro, en la que en cierta posición esos conductos positrónicos generan un robot que tiene telepatía. ¿Y qué le empieza a decir a la gente lo que piensa? Eso es lo peor. Y haces aquí, dices, pero, ¿cómo lo resuelve Asimov? Dice, a ver, el cuento se llama Embustero y ahora vas a entender por qué. Porque él sabía lo que tú pensabas, pero no te podía decir la verdad. Porque entra en conflicto con la primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano. Entonces, si yo te digo la verdad y te hago daño, aunque yo sé lo que estás pensando, no puedo decirte lo que hay. Se convierte en un robot embustero y al final se acaba autodestruyendo porque no puede con la telepatía. Está todo el rato en conflicto con la primera ley. Hasta que una doctora se da cuenta de qué le pasa a este robot, por qué está siempre con problemas, por qué duda a la hora de hacer las cosas, por qué tal, y le pilla en una mentira. La doctora le dice una cosa, pero piensa otra, y el robot se queda pillado. No sabe qué hacer, para dónde tirar, porque le han dado una orden directa, pero entra en conflicto con la primera ley. Entonces, cualquier otro robot hubiera cumplido la orden directa, pero la doctora estaba pensando en lo contrario. Y el robot tiene la doble información, lo que le ha dicho la doctora imperativamente, con lo cual tiene que cumplir la ley, pero entra en conflicto con la primera ley. Claro. Tiene que hacer caso con la segunda, conflicto con la primera, no puede hacer daño diciendo la verdad y colapsa. Y ahí se dan cuenta de que en ese colapso han perdido la posibilidad de estudiar la telepatía. Sí. Fueron a pillarle y resulta que no pudieron estudiar la telepatía. Sí, hablando de lo que decías de Stanislavski, en términos, el tío se debate también porque lo que pasa es que no profundiza tanto Stanislavski en lo que sería la psicología del robot. Porque Stanislavski no lo ve desde el punto de vista del robot, claro. Lo ve desde el punto de vista del ser humano. Es que yo creo que es la diferencia también de que Isaac Asimov se metía dentro de lo que sería la psicología de un robot. Stanislavski no hace eso. Es decir, cuando te muestra un robot que parece que está dando fallos, pero el ser humano tiene dudas... Pues mira la que lía en el Invencible, el cañón de antimateria, que es un robot. Claro. La lía parda. Claro, pero Stanislavski lo enfoca desde el punto de vista únicamente del ser humano. Hay un sensor, o sea, imaginaros un termostato.
Tú tienes un termostato y le dices, pon la calefacción cuando baje de 21 grados. Cuando baja de 21 grados, esto es una ley, no sé si la ley Tarcox o no me acuerdo muy bien de cuando estudiaba esto. No se puede poner un termostato perfectamente alineado con el tiempo porque si no la caldera no se pararía. Claro. La gente dice, no, pero es que yo quiero que salte a 21 exacto. No puedes. No puedes. Tienes que dar una tolerancia de más o menos 5 grados, medio grado, porque si no, a la mínima que baje de 21, va a saltar en cuanto esté en 24,9 y en cuanto esté en 21,1 se va a parar. Sí. Entonces tienes que dar esa tolerancia de medio grado por arriba, medio grado por abajo para que la caldera no esté constantemente trabajando. ¿Vale? Pues a LEM le pasaba lo mismo. Tienes un sensor de luz que cuando hay una cierta cantidad de luz se encienden las luces. Cuando falta esa luz se encienden las luces de la casa. ¿Vale? Pero si tú enciendes un foco mirando a ese LED o a ese sensor, se vuelven a apagar. ¿Vale? El escupitajo en los Teslas. Tú echas un escupitajo en un Tesla y empieza a saltar los limpias. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Porque está lloviendo. Pero alguien dijo, no, esto no puede ser. O sea, si cada vez que llegue alguien eche un escupitajo, entonces no vale con echar una gota de agua o 5 gotas de agua. No, ni siquiera cuando le echas un chorro se pone a manejar los limpias. Tienen que pasar más cosas, ¿vale? Eso es lo que pasa con LEM. Pero con Asimov, el cerebro positrónico, para que sean completamente autónomos, tiene que tener una serie de interruptores que le enciendan y le apaguen sin que nadie le diga nada. Y son las 3 leyes de la robótica. Resulta que hay una gran crisis alimentaria en el planeta y las granjas, obviamente como imagináis, en esa época ya estaba todo robotizado. Entonces las granjas dependen de los robots y empieza a haber una crisis de alimentos. Alguien se pone a investigar qué es lo que está pasando y de repente cambia por completo y toda esa falta de alimento empieza a cambiar de repente y empieza a haber un superávit de alimento y además alimento de mucha calidad y muy barato y cada vez más hasta el punto de que se acaban las posibles hambrunas y todo el rollo, pero prácticamente de por vida. Alguien se pone a investigar qué narices ha pasado en el planeta, a nivel planetario, para que hayamos pasado de un estado casi de hambruna a tener este superávit de alimento con esta calidad y todo esto. Esa persona que se pone a investigar llega a la conclusión de que los robots han modificado la tercera ley para que el ser humano no pase hambre. Han añadido elementos a la ley. Una enmienda. Eso es, ellos mismos han modificado esa tercera ley, de ahí viene la famosa ley cero. Esto es la antesala de la ley cero. La ley cero es mucho más compleja, ya la veremos en su momento, porque eso tiene que pasar una serie de cosas para que hablemos de la ley cero. Pero esto es la antesala de la ley cero. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que los robots han dicho, la gestión del ser humano es mala. Nosotros tenemos que hacer esto. Pero la ley no nos lo permite. Ya, pero sin perder de vista la tercera ley, nosotros podemos agregar algo más. Claro, una enmienda. ¿Vale? Una enmienda. Un robot no puede dañar a la humanidad ni puede permitir, por su falta de intervención, que la humanidad reciba daño. Hacen esa modificación para que el ser humano no sufra el daño directo de un acto violento. El hambre es un acto violento y lo entienden como un acto violento. Entonces, modifican todo el planeta para que el ser humano no vuelva a pasar hambre. Y lo hacen modificando una ley para que eso ocurra y el ser humano no se tenga que preocupar. Es la antítesis a Skynet. Exactamente. El ser humano no tiene ni puta idea, ¿nos lo cargamos? No, el ser humano no tiene ni puta idea, pero nuestro creador. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Vamos a mejorarle. Sí, claro, es que esto es muy curioso que siempre en las películas, normalmente en las películas de ciencia ficción y El tal. drama vende, Carlos. Sí, claro, o sea, los robots son muy, muy malos, malísimos. Hasta Stephen King, que hemos hablado antes de él,
tiene una historia muy serie B con Emilio Estevez, que creo que incluso él sale actuando, que los coches y la máquina, lo que pasa es que es un disparate, eso sí que es un disparate. Toman vida y se rebelan contra el ser humano. Volvemos a la historia. Pero claro, puede pasar eso. Bueno, de hecho, está pasando todos los días. Los robots lo que están haciendo hasta el día de hoy es ayudarnos en todo. Hay una obra de arte que no recuerdo muy bien, imagino que Fran ahora que me está escuchando y me está mirando, la buscará. Es una historia muy peculiar. Es un robot al que está encerrado en una especie de cubo enorme. Es un robot que es como un brazo. Y ese brazo tiene un recogedor de goma, ¿vale? Entonces el robot va perdiendo líquido hidráulico. Y él mismo tiene que recoger el líquido hidráulico, ¿vale? Y lo tiene que ir echando a sus pies para que ese líquido hidráulico vuelva a él y le vuelva a mantener con vida. Es una de las obras de arte que más angustia y más melodrama me ha transmitido con diferencia, porque no sabéis la cantidad de años. Y al principio ese robot está calculado para que la pérdida siempre sea mayor, un poco mayor, que lo que le aporta. Él al principio, Bueno, es que con hacer, físicamente es que tiene que ser así, claro. Siempre tiene que él ser al principio haciendo pequeñas recogidas, ¿sabes? Recuperaba el lubricante. Ahora no para. Ahora está todo el rato recogiendo, pero día y noche, y lleva años haciendo eso. Yo no había humanizado un robot tanto como ese brazo que está recogiendo ese lubricante para seguir vivo. Ese robot quiere seguir vivo. Can't help myself. Se llama así. Sí. Es increíble, es una obra de arte alucinante, ¿eh? Bueno, a mí es que me gusta mucho determinado tipo de arte. Ya lo iréis viendo. Muy Así bien. que, chavales, adiós. Ser buenos si podéis, que lo demás es vanidad.